Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio la 94.8 de la frecuencia modulada y como no también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la situación de la mujer y sobre todo con dos personas responsables del sindicato Uso Canario, en este caso Olga Manduca, responsable de la Secretaría de la Mujer de Uso Canario. Muy buenos días, Olga. Hola, buenos días. Bienvenida a Gran Canaria, bienvenida a Las Palmas. Muchas gracias. Y junto a Olga también se encuentra Lola Espinosa, secretaria de Igualdad FTSP Uso Canario. Buenos días, Lola. Buenos días. Buenos días de nuevo, bienvenida a Gran Canaria. Vamos a hablar sobre cuáles son las principales situaciones de discriminación de la mujer en el trabajo, Olga. ¿Cuáles son las principales situaciones y se ha acentuado esas discriminaciones desde el momento que la mujer se ha incorporado a trabajar al mundo laboral y no está en la casa relegada al cuidado de sus niños, de sus mayores? Bueno, en principio cuando las mujeres hacemos uso de un derecho fundamental, que es el acceso al mercado de trabajo, el acceso al empleo remunerado, evidentemente nos vamos a encontrar un mercado de trabajo pensado fundamentalmente para que esos puestos estuvieran ocupados por hombres, ¿no? Evidentemente cuando nos incorporamos con mayores dificultades en la medida en que tenemos un sistema laboral que está pensado para ser ocupado por los hombres. Nos encontramos dificultades en el acceso, en los procesos o en las condiciones laborales, también en todo lo que tiene que ver con la seguridad en la salud. También la desigualdad retributiva, que a veces es complicado, es un concepto complicado de entender, porque es difícil entender que porque yo sea mujer cobre menos para trabajos de igual valor. En la promoción de esos puestos de trabajo, de ascender. Para la promoción, efectivamente, también encontramos más dificultades, ¿no? También en la segmentación, el tipo de puestos de trabajo que solemos ocupar las mujeres son aquellos peor remunerados, que peores condiciones soportan y que menos valoración social tienen, y evidentemente eso hace que la situación de las mujeres fuera del mercado de trabajo sea precaria, pero también en muchas ocasiones cuando nos incorporamos al mercado de trabajo también hay un proceso de mayor precarización de las condiciones laborales en las que las mujeres estamos en el mercado de trabajo. ¿Se ha acentuado con la crisis estas situaciones? Evidentemente se ha acentuado con la crisis, en general se han empeorado las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, pero evidentemente si ya partíamos de una situación de precariedad, las mujeres en el mercado de trabajo, la crisis lo que ha hecho es precarizar mucho más las condiciones. Yo siempre digo que a las mujeres cuando nos hablan de crisis, nosotras estamos continuamente en esa situación de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nuestros puestos de trabajo son aquellos que soportan peores condiciones y evidentemente eso nos hace que estemos en el mercado de trabajo en condiciones de mucha mayor precariedad, ¿no? Que se ha acentuado con la crisis, que se han puesto de manifiesto muchos comportamientos, por ejemplo, mayor presencia de situaciones de acoso sexual o de acoso por razón de sexo en el mercado de trabajo, y evidentemente eso ha hecho que empeoren las condiciones en las que estamos presentes en el mercado de Ese trabajo. tema de la discriminación por sexo es complicado después de demostrarlo, que era un juicio o no. Vamos a ver, ahora mismo a partir del año 2007 con la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad entre hombres y mujeres, sí es cierto que se van a amparar en esa ley y se van a sancionar muchas de las situaciones de discriminación que se producen en el mercado de trabajo. Es especialmente protectora la ley con todo lo que tiene que ver con el derecho de la maternidad, la lactancia, es decir, eso lo va a proteger muchísimo y evidentemente eso ha hecho que podamos estar más seguras en el mercado de trabajo en esas condiciones, pero sí bien es cierto que a partir de la entrada de la ley vamos a tener diferentes herramientas como pueden ser los planes de igualdad o los protocolos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, que son mucho más protectoras en ese sentido. ¿Es complicado de probar? Pues depende de lo que estemos hablando, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de una situación de acoso, a veces podemos tener mayores dificultades para probar que esa situación se puede producir, pero es cierto que hay determinados indicadores que nos pueden dar lugar a entender que pueda estarse produciendo una situación de acoso. Coméntame, Lola, el tema de la uniformidad de las mujeres que trabajan en el sector de seguridad privada, tú que llevas luchando con este tema bastante tiempo. Llevo luchando por la uniformidad femenina desde el año 2010. A ver, en la ley de seguridad privada, en el reglamento, viene reflejada una uniformidad femenina. Lo que sucede es que prácticamente ninguna empresa lo llevan a cabo. La uniformidad es masculina,
con las diferencias del tallaje, o sea, las mujeres tenemos unas características físicas diferentes a las de los hombres, por lo cual cuando te tienes que comprar 3 tallas más grandes, o sea, tienes que coger 3 tallas más grandes la camisa, varias tallas más el pantalón. Yo siempre he dicho que por ser vigilante de seguridad no quiere decir que haya dejado de ser mujer, o sea, tenemos dignidad y hay veces que, a no ser que seas una modelo perfecta de estas tallas perfectas, nos sienta, vamos, fatal el uniforme masculino. ¿Qué sucede? No cuesta más hacer un uniforme femenino. El problema es que las empresas no lo hacen y cuando lo solicitas y lo pides una y otra vez, pues te contestan cosas tan increíbles como no, es que las insignias tienen que ir en la camisa a una determinada distancia. Y bueno, y los hombres cuando son gordos o flacos, ¿qué pasa? Que las distancias, o sea, es que se varía, ¿no? El tallaje va cambiando, digo, eso es lo que tiene que ver con que me hagan unas pinzas a mí en una camisa. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, el uniforme de la maternidad es otro problema de añadido. No, prácticamente pocas empresas tienen el veto para el embarazo. Me han llegado a contestar que, hombre, que es mejor que por su seguridad, porque así la gente no sabe que está embarazada. Digo, a ver, se le nota, o sea, que me viene a contar. No es una enfermedad, ¿no? No, no es una enfermedad, es que ese es el problema. ¿Qué sucede? Que no tienen, te dan tallas más grandes o te dicen que arregles tu uniforme con el plus. Tenemos un plus, es verdad, de uniformidad, hombres y mujeres. El plus, según el Convenio Nacional, en su artículo 72, en el apartado B, dice claramente que ese plus es para el mantenimiento del herraje, el mantenimiento de los zapatos, no para hacerte un uniforme entero, porque yo por ser mujer me tengo que costear un uniforme entero cuando según el artículo 75 tú me tienes que dar el uniforme. No parece justo que siempre tengamos ese mismo problema, las mujeres. Y no hay forma, desde el año 2010 estoy peleando por ello. Te llegan a decir, no, te voy a poner una minifalda. No, no quiero una minifalda, quiero los mismos pantalones, pero con el tallaje de mujer, no te estoy pidiendo más. No quiero ni una minifalda ni unos tacones, yo lo que quiero es la camisa, o sea, tallaje mujer. Tallaje mujer, sí. Porque tenemos unos atributos que hay que meter dentro de la camisa, que las de hombres no vienen preparados para ello. Y entonces o vas requintada, o llevas la camisa que tienes que meterla por todos sitios. Por eso es lo que estamos pidiendo en ese sentido, llevamos luchando según la ley, o sea, es que esto es como todo, está puesto por ley, pero no me lo das. Claro, aquí nos encontramos no solamente es decir, aquí en muchas ocasiones vamos a estar continuamente en los extremos, es decir, las mujeres cuando nos incorporamos a sectores muy masculinizados, la uniformidad que se nos da como si fuéramos hombres, y después cuando vamos a otros sectores nos encontramos que la uniformidad que nos dan a las mujeres están dentro del estereotipo de la feminidad, ¿no? Es decir, cómo debe vestirse una mujer, cómo debe estar en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las dos situaciones que nos encontramos. Entonces, pues es una dificultad añadida porque en muchas ocasiones no es que estemos viendo cuál es la uniformidad que mejor se adapta al tipo de puesto que yo estoy realizando, sino aquella uniformidad que está estereotipada como masculina o aquella uniformidad que está estereotipada como femenina. Por ponerles un ejemplo, las compañeras que trabajan por ejemplo, como azafatas, se les pedía solamente podían ir con faldas. Eso tenía una dificultad, por ejemplo, en un aeropuerto del norte de Tenerife hace muchísimo frío y claro, pasaban un frío terrible y ellas pedían que pudieran llevar también pantalones, que indistintamente pudieran elegir llevar falda o llevar pantalón. Bueno, pues como se entendía que eran mujeres, tenían que llevar falda, es decir, no lo adaptamos a las características específicas del puesto de trabajo, sino que lo que pensamos es en el estereotipo de la masculinidad, si el puesto está ocupado mayoritariamente por un hombre, o bien en el estereotipo de la feminidad, en vez de adaptarlo a lo que realmente sería necesario, ¿no? Entonces la mujer, la trabajadora, si está embarazada, lleva la ropa... Pantalones más grandes, pantalón más grande y claro... Llega un momento en que tu pierna parece va a dar una campana en el pantalón, o sea, es que no hay... Muchas empresas no tienen peto, nos ha sucedido hace relativamente poco, hace unos meses, y bueno, al final la empresa tuvo que contratar una costurera para hacerlo, pero a ver, es que hay muchas mujeres en el sector. ¿Por qué no tiene usted unos determinados petos ya a la espera de que, oiga, las mujeres tienen derecho a tener un hijo? No hay forma. Y te digo, me llegaron a contestar de que era también por su seguridad, para que no sepan que está embarazada. Que ese es otro tema.
que después ya comentaremos. En vez de proteger referente. el riesgo, ¿no? Es decir, el riesgo que pueda suponer el hecho de estar embarazada en determinados puestos, lo que hacemos es intentar que las mujeres pasen desapercibidas cuando están en esa situación. Es como si le dijéramos a alguien, pues intenta no caerte del andamio, en vez de darle las medidas de protección que podrían evitar Pero que ¿qué riesgo tuviera un va a tener una accidente. mujer embarazada trabajando en un arco, en un aeropuerto o en Hombre, hay muchísimo, por eso te digo, hay muchísimo en la cuestión de la maternidad. Nosotros tenemos muchísimos problemas también, porque somos un sector de mucho riesgo y, claro, la mujer embarazada en un arco, pues aparte de la radiación que tiene el arco, que pueda sufrir, aparte de la posición en la que tiene que estar, aparte de que si tiene que actuar, porque el problema en seguridad privada, prácticamente en todos los puestos, ya aparte de todas esas cosas, también tenemos el hecho de que un vigilante tiene que actuar en determinados momentos. Entonces, una mujer embarazada es muy complicado. Por ejemplo, en un juzgado, Sí. o por ejemplo en una oficina del ayuntamiento, basta que tengas que actuar para que esa mujer no pueda actuar. No puede actuar porque corre el riesgo de que la persona a la que tenga que reducir le dé un golpe y pierda a ese hijo. Y tenemos un problema ahí. En el juzgado, por ejemplo, de Santa Cruz hubo una compañera que denunció y según la mutua, no, ella puede estar sentada. A ver, son 5 compañeros actuando en un mismo día. Si la mujer que está embarazada no puede actuar, ya ese equipo queda colgado. Quedan 4 nada más. Yo estoy peleando porque a la mujer en seguridad privada, en cuanto quede, desde el momento 1 que quede embarazada, la cojan la mutua por el riesgo en el trabajo que tiene. Se nos junta otro hándicap, que si ya contratan pocas mujeres, si encima conseguimos eso, pues ya no nos contratarían a ninguna. Que tenemos un problema en ese sentido, intentar defender unos derechos que no puedes, o sea, que es que no te dejan, porque después no van a contratar. Ya de por sí hay muchos clientes públicos y privados ¿Que prefieren hombres? que no quieren mujeres. O sea, se han dado casos, por ejemplo, yo soy de un organismo oficial donde el caso particular me fueron a trasladar a mí por hacer un cambio con un compañero por cuestiones de logística, o sea, vivíamos más cerca, yo del servicio del compañero, el compañero del mío, y la persona que llevaba el servicio del compañero no quería mujeres, pero así mismo, y era un organismo oficial. ¿Por qué? Porque el hombre parece que da más pinta puesto en la puerta, pero realmente tenemos mujeres, compañeras, que estamos más preparadas que muchos de los compañeros. ¿Pinta de qué? ¿Pinta de Yo que creo te que- respeten? ¿De que te...? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que ya está demostrado por un estudio que hicieron en Harvard, está demostrado que la mujer de por sí es un ser humano que está más acostumbrado a negociar de otras maneras que el hombre Que el hombre, en sí. sí. Entonces, a veces no hace falta tanta fuerza bruta para poder controlar a una persona, más que nada porque a lo mejor no necesitarías llegar a ello. El problema que hay organismos y clientes privados y organismos públicos que no quieren, por el hecho ese simplemente de que el hombre da una pinta distinta y si es armario empotrado mejor, que no tiene que ver porque hoy en día eso, a lo mejor antiguamente era más lo que llamaba la atención, pero hoy en día tenemos muchos hombres y mujeres muy bien preparados para la seguridad privada, más que en España es el país donde los vigilantes de seguridad están mejor preparados de Europa. Más, están viniendo a contratar aquí para el tren a la Meca, o sea, para el tren que están haciendo para la Meca, están viniendo aquí a España a buscar a los vigilantes de seguridad. Entonces no entiendo que tenga que ver un ser hombre o mujer. Yo creo que las mujeres tenemos el derecho a estar en este sector con toda la dignidad y con todas las mismas características que los compañeros. Claro, porque con relación a lo que comentábamos antes, la solución a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, por ejemplo, con el tema relacionado con el embarazo, es una adecuada evaluación del riesgo. Es decir, si en el puesto en el que yo estoy se evalúa y efectivamente en mi situación de embarazo, estando o pudiendo estar embarazada, simplemente evaluar cómo se está resolviendo eso, o no contratando mujeres
¿vale? O cuando una mujer se queda embarazada, como no hemos evaluado el riesgo que tiene el puesto que yo en ese momento pueda estar ocupando en esa situación, lo que hacen normalmente es que la empresa, como no lo he evaluado, me manda para casa. Entonces, nuestra reivindicación es que se evalúen todos los puestos desde la prevención de riesgos laborales para que pueda o no estar ocupado por una mujer en una situación de embarazo, esté o no esté en ese momento, para saber que en el momento en el que esté, cómo debemos actuar. La solución no pasa por dejar de contratar mujeres, porque eso es una vulneración de un derecho fundamental. Las mujeres tenemos derecho a tener empleo y ese está reconocido en la Constitución, pero el mercado de trabajo, es decir, en este caso las empresas, tienen que poner las condiciones para que las mujeres nos podamos incorporar en igualdad de condiciones que los hombres al mercado de trabajo. ¿Y cuál es la ratio de hombres respecto a mujeres? Nosotros en seguridad privada estamos hablando que mujeres somos un 12% de la población activa en seguridad privada. Somos solamente un 12%. Se dan circunstancias muy características en servicios determinados, como el aeropuerto, por los aeropuertos, tanto, bueno, en todos los aeropuertos, que hay pocas mujeres, la cantidad de mujeres es inferior, tanto que las compañeras tienen que estar en el arco, 4 o 5 arcos. Bueno, yo se lo estaba explicando a Olga hoy en el aeropuerto en Tenerife Norte cuando estábamos esperando el avión, le decía, fíjate, o sea, eran 5 arcos, 5 mujeres. Si una mujer necesita ir al servicio por lo que sea, o para comer, o para lo que sea, pues tiene que esperar un relevo que a lo mejor no le llega. Y aparte los hombres tienen la posibilidad de cambiar a otros puestos, porque el arco quema mucho. El arco en un aeropuerto es donde te vienen, pues pasan miles de pasajeros en tus horas de trabajo, algunos vienen con muy mala leche, que no entienden que tú lo que estás haciendo es por su bien, o sea, por su seguridad, y entonces tienes que aguantar muchísimas cosas y quema muchísimo. Al vigilante de seguridad, al trabajador quema muchísimo. Los hombres tienen el poder de cambiar, rotar en otros puestos más tranquilos y las mujeres no, porque son pocas. O sea, siempre nosotros estamos requiriendo a las empresas de que contraten más mujeres para llegar a un número que puedan tener las mismas opciones que los hombres. No pedimos más, sino exactamente los mismos derechos. Poder ir al baño si te encuentras mal, no tener que pasar por ciertas burlas que pasan las mujeres, de otra vez vas al baño, pues sí, oye, mira, tengo la regla y me tengo que cambiar la compresa, es que eso sí o sí me lo tengo que hacer. Pues ya tienes las mofas de alguno, oye, ¿por qué ella tiene que ir al baño tantas veces? ¿Por qué yo no? Cosas así que no... Esto es un sector muy masculinizado y los compañeros a veces, gracias a Dios, cada vez en menos casos, pero todavía siguen habiendo casos donde les sienta mal que una mujer esté dentro de su sector y te consideran inferior para algunas cosas, como por ejemplo en blindados, llama la atención de que haya pocas mujeres en blindados, prácticamente. Bueno, pues yo creo que aquí en Canarias, no sé si habrá una o dos, no habrá más. Es un sector, dentro del sector de seguridad privada que ya es masculinizado. Está más blindado. Está blindado. O sea, es muy complicado que una mujer entre en blindado. A ver, una mujer podemos con una saca de dinero perfectamente igual que un hombre. Sí. Y podemos caminar con ese peso las distancias, porque vamos, yo creo que todas tenemos, pues aparte de con los hijos, aparte de que vas a comprar o sea, que tú puedes mover una bolsa perfectamente de dinero. Pero está muy masculinizado, pero muchísimo, llama la atención. Después, por ejemplo, los mandos. Los mandos, hay empresas donde no ves a partir de vigilante de seguridad para arriba prácticamente no ves una mujer. Todos son hombres. Ni como inspectora, ni como, sí, en administración. Sí. Habiendo mujeres muy bien preparadas y mejor que algunos de los que ponen en esos cargos. No hay una promoción de mujeres prácticamente en muchas empresas. Hay algunas que sí van ya entrando, pero todavía hay muchas que no encuentras una mujer, que intentas pedir el organigrama a la empresa y si lo consigues, cuando lo ves dices tú, pero es que no hay ninguna mujer. Es que la ley de igualdad te dice que tienes que intentar llegar al 60-40 mínimo. Que después encima lo irónico es que vas a esa empresa y ves mujeres realizando esos trabajos, pero sin estar reconocidas como ellos. O sea, es que es una cuestión que Olga entiende también mucho mejor, que es complicada. O sea, es complicada. En muchos casos es lo que llaman el techo de cristal, que no te dejan pasar de ahí.
y en casi todas las empresas de seguridad pasa eso. O sea, yo pocas empresas de seguridad he visto aquí en Canarias que tengan una mujer inspectora, por ejemplo, que sería un mando intermedio, pocas, y que ya tengan lo que es ejecutivos responsables de la empresa, muy pocas, muy pocas. O sea, es complicado ascender entonces, Olga. Bueno, de puestos hecho, de alta responsabilidad, mando intermedio, como decía Olga. efectivamente, es decir, Lola. en todos los sectores profesionales se da fundamentalmente el obstáculo, eso que denominamos el techo de cristal, que no deja de ser otra cosa que la segregación vertical, es decir, a medida que vamos ascendiendo en la jerarquía de una empresa, las mujeres vamos desapareciendo, ¿no? Incluso cuando hablamos de sectores, por ejemplo, de la administración pública, ¿no? Evidentemente llegamos hasta las jefaturas de servicio, que es donde se opta normalmente por oposición, ahí nos encontramos un grueso importante de mujeres, ¿no? Pero a partir de ahí, que ya los procesos de selección son menos objetivos, las mujeres vamos desapareciendo de esos sectores, ¿no? Es decir, de esos puestos de toma de decisiones, con lo que conlleva después también o influye en todo el tema de la desigualdad retributiva. Perciben más salario aquellas personas que están en puestos de mayor responsabilidad dentro de la empresa, ¿no? De mayor jerarquía dentro de la empresa. Evidentemente, si las mujeres no estamos, nuestra percepción salarial también tiene que ver directamente con eso. Y también tiene que ver fundamentalmente, y vuelvo de nuevo al concepto de los estereotipos porque me parece clave para poder explicar este tema. Seguimos pensando que la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de orden, de poder dentro de la jerarquía de las empresas sigue pensándose en masculino. Y evidentemente también cuando las mujeres nos incorporamos a ese puesto, nos encontramos en muchas ocasiones que el rol que tenemos que desempeñar para poder mantenernos en ese puesto de trabajo o en ese espacio de dirección son roles en muchas ocasiones muy masculinizados, formas de entender el poder dentro de esa jerarquía muy masculinizados, ¿no? Evidentemente eso nos hace que podamos estar presentes en esos espacios, pero en muchas ocasiones a costa de sacrificar otros mecanismos que forman parte de nuestra concepción de ser mujeres, ¿no? Es como si tuviéramos que pensar convertirnos en hombre, igual que antes decíamos con la uniformidad, sí. Ponía el ejemplo, pues bueno, aquí también, es decir, te adaptas a ese modelo, que ese modelo en muchas ocasiones está pensado y visto en masculino, ¿no? Entonces, tenemos dificultades también para incorporarnos a puestos muy masculinizados, lo que llamamos la segregación horizontal, ¿no? Es decir, las mujeres estamos mayoritariamente en aquellos puestos que tienen que ver con el ámbito de lo social, por ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo que si somos capaces de pensar en qué es lo que hemos hecho, salir del espacio de lo privado, ¿vale? El espacio de lo invisible al espacio de lo público, a ocupar aquellos puestos que históricamente hemos desarrollado en el ámbito de lo privado. Todo lo que tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver con la sanidad, todo lo que tiene que ver con los cuidados. Evidentemente lo que hemos hecho es incorporarnos a esos sectores porque el estereotipo de incorporación de las mujeres se basa fundamentalmente, entonces nos encontramos que esos sectores están altamente feminizados, y donde se producen situaciones de discriminación, aunque sean sectores mayoritariamente ocupados por mujeres. Son los que peores salarios tienen, los que peores condiciones soportan. Por ejemplo, si pensamos en la jerarquía de un hotel, por ejemplo, las que peores salarios perciben son las camareras de piso, que es un sector altísimamente feminizado, peores condiciones, peores salarios y peor valoración social, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que pensar que se trata fundamentalmente de poner en valor, ¿no? Y algo que no hemos puesto sobre la mesa, pero que creo que también es importante, es todo lo que tiene que ver con la conciliación y la corresponsabilidad, ¿no? Cuando antes me comentabas que las mujeres hemos salido del espacio de lo privado para ir al espacio de lo público, al espacio del empleo, es cierto, pero sin olvidarnos todavía mayoritariamente siendo responsables de todo lo que está ocurriendo en el ámbito de lo privado. Es decir, nosotras para ir al empleo tenemos que haber dejado resuelto previamente todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo privado, todo lo que tiene que ver con la intendencia, todo lo que tiene que ver con los cuidados, porque si no eso nos va a pasar factura en el ámbito del empleo. Muchísimas mujeres que tienen que recortar su jornada laboral, por ejemplo los contratos a tiempo parcial, que tienen que solicitar excedencias por cuidado. El 70% de los contratos a tiempo parcial que se hicieron el año pasado en el Estado español se hicieron a mujeres, el 70%, y el 97% de las excedencias por cuidado de personas dependientes las solicitamos mujeres. Eso hace fundamentalmente entender que
nos hemos incorporado al mercado de trabajo, pero no lo hemos hecho en igualdad de condiciones que los hombres, porque hay una esfera que es el ámbito de lo privado, donde los hombres no se están incorporando en igualdad de condiciones, y eso genera un déficit de participación en ambos espacios. Cuando antes Lola hablaba del tema de ir al baño, la mujer tiene que esperar para que otra mujer la releve, ¿no? Si hay ese día, si hay o no hay, dependerá de si, porque claro, el problema es que al ser pocas también, si una coge una baja, es muy complicado. Y ahora mismo hay un problema en un servicio determinado, X, que hay una mujer de baja y resulta que no dan las que tienen, y preparar una mujer para un puesto determinado, por ejemplo en un aeropuerto, tienen que tener una serie de características. Ya de por sí, encontrar un hombre que tenga todo eso, el C1, el C2, el C3, y que aparte tenga la licencia de armas, es complicado, pero si encima lo pasas a la mujer, porque por ejemplo las armas siempre han sido muy masculinizadas, ahora ya menos, gracias a Dios, ya hay más mujeres cada vez que tienen la licencia de armas, pero siempre se ha visto como algo, el hombre, ¿no? Muy masculino. Entonces, ¿qué sucede? Que hay empresas que por los cambios de las leyes y demás, pues para conseguir una mujer que tenga licencia de armas, el C1, el C2 y el C3, y que encima, por ejemplo, le pongas que te la va a llevar al aeropuerto, o sea, a lo que es al Hierro, por ejemplo, es muy complicado, porque encima se tiene que ir a vivir allí. O sea, es que tienes que ir sumando, que es complicado conseguir mujeres con tasa de titulación, que al final las empresas las tienen que formar y tardan en formarlas, porque no está previsto el tener una mujer a la espera con esa formación, que deberían de tenerlo. Porque puedes perfectamente estar trabajando en otro puesto, tener todas esas licencias, y llegado el momento, si hace falta, pues cubrirte una baja en el puesto, en otro puesto. Pero vamos, es complicado. Referente a la reconciliación de la vida familiar laboral, que hablaba Olga, nosotros somos un sector donde a nivel de España más divorcios hay, ¿no? Es un sector, por nuestros horarios, tanto hombres y mujeres, por nuestros horarios es muy complicado mantener una reconciliación de la vida familiar laboral, por lo cual tenemos muchísimos divorcios, pues porque tu pareja trabaja de día y tú de noche, porque los días que tú trabajas ella libra, y cuando ella libra tú estás trabajando, y es muy complicado. Si a eso encima le sumamos una mujer sola con niños, todavía eso se triplica. Se triplica porque es muy difícil conciliar la vida familiar, o sea, el trabajo, con lo que es criar unos hijos. Si ya de por sí se nos une el hándicap de que trabajamos en casa y trabajamos fuera, encima el llevar los niños al colegio, el estar pendiente de sus tareas, es muy complicado. Depende siempre de otras personas. Yo también llevo peleando por guarderías en algunas empresas que tienen gran capacidad y tendrían que encima les desgravan Hacienda, les lo pones todo muy bien puesto y no quieren. Digo, pero a ver si facilita. Primero, tendrías al trabajador más contento trabajando. Y está demostrado que no, porque le deja a un trabajador con un látigo, te va a trabajar mejor que si está contento. Contento trabaja mejor. Rinde más. Si encima tú le pones que en seguridad hay muchas veces que suceden cosas extraordinarias, pues revientan un supermercado o lo que sea, y tienes que buscar a alguien que sustituya o que vaya a ese lugar o sustituya a un compañero enfermo. Si tienes el hándicap de los hijos, si tuviera una guardería en la empresa que tú llegas, dejas a tus hijos y te vas, y ya está. Y tendrías un montón de gente, y no siempre que no te cogen el teléfono los trabajadores, aparte de otras cuestiones pues del cobro y demás, que encima no tienes con quién dejar a tus hijos. Yo he visto compañeros, bueno, sé de un caso de un hombre además que se queda con sus hijos solo y los tuvo que dar en adopción a la abuela materna, porque él no podía, entre el trabajo de vigilante de seguridad y los 3 hijos que tenía, no puedes pagar una niñera porque somos mileuristas, quieras o no, estamos mal pagados, siempre lo he dicho, muy mal pagados para hacer seguridad privada. Si encima de eso no puedes pagar una niñera, pero después no tienes la reconciliación esa de la vida familiar y laboral, pues es muy complicado. Si encima de eso le juntas, que tengo constancia de una sentencia, por ejemplo, de una jueza, donde le dice a una mujer que no le concede el turno de mañana, entre otras cosas, porque nunca cogió reducción de jornada. Pero a ver, es que esa mujer tenía una madre que cuidaba de sus hijos. Y si ahora no puede, por eso no pidió, porque si encima que tienes hijos pides una reducción de jornada, que te merma el sueldo, como comen tus hijos. Y sin embargo, tengo constancia de esa sentencia. Y bueno, y más cosas que tú dices, pero bueno, es que yo no le veo la justicia, pienso que a veces que debería estar
para mejorar las condiciones de las personas, de los ciudadanos, y sin embargo a veces se dan casos que no es así, que se complica. En las empresas de seguridad, por ejemplo, lo que es en la reconciliación y la maternidad es muy complicado. Te repito, como dije antes, que intentar buscar que estemos las mujeres acogidas a un régimen especial es complicado, y se complica porque cuando empiezas a tocar puertas y te dicen, sí, pero piensa que es que después no van a contratar ninguna. Sí, pero es que una mujer embarazada desde el día 1, porque los 3 primeros meses son muy importantes, es cuando más posibilidades naturales de aborto tiene. Y sin embargo, una mujer vigilante tiene que actuar, le dan un golpe, lo pierde. ¿Y después quién es el responsable de esa pérdida? ¿La mutua, que no le dio la baja? ¿Quién es el responsable? Es que eso es lo que no... Yo por más que grito, y después, aparte de eso, nuestro convenio tampoco refleja nada de eso. Bueno. Nuestro convenio nacional no refleja en los casos de la mujer embarazada, debería de reflejar pues que fuera acogida por la mutua, que para esas cosas están. Otra pregunta, Olga, ¿qué papel juega la Secretaría de la Mujer dentro del sindicato USO? Bueno, pues en el caso de nuestro sindicato, de la USO de Canarias, el papel de la Secretaría de la Mujer es impulsar todo lo que tiene que ver con la igualdad dentro de la práctica sindical, tanto en el interno como en el externo del sindicato, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es asesorar a los compañeros y compañeras en detectar las situaciones de discriminación que se puedan estar produciendo en sus empresas y qué medidas se pueden poner en marcha para eliminar ese tipo de situaciones, ¿no? A partir de la ley del año 2007, de la que nombraba antes, vamos a tener 2 herramientas fundamentales. Por una parte, los planes de igualdad o las medidas de acción positiva en forma de plan de igualdad, que es para las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, dice la ley, que tienen la obligación de implementar un plan, pero también para las empresas, como es el caso de Canarias, que mayoritariamente tiene un suelo empresarial menor de 250 trabajadores y trabajadoras, lo que sí es que van a poder, a través de negociación concreta o a través del convenio colectivo, de plantear medidas que eliminen las situaciones de discriminación que se puedan estar produciendo. Y por otro lado, los protocolos de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Yo sí quiero poner de manifiesto 2 cosas. El protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo es obligatorio en todas las empresas, absolutamente en todas las empresas, independientemente del número de trabajadores y trabajadoras, independientemente del sector profesional en el que se desarrolle, todas las empresas tienen que tener un protocolo de actuación y preventivo frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Cuando hablamos del plan de igualdad, todas las empresas tienen la obligación de poner en marcha medidas que eliminen las situaciones de discriminación, pero aquellas que tienen más de 250 trabajadores y trabajadoras van a tener lo que hacer en forma de plan de igualdad. ¿Qué hacemos desde la Secretaría? Fundamentalmente asesorar a nuestros compañeros y compañeras, asesorar a trabajadoras y trabajadores sobre las situaciones de discriminación que se puedan encontrar. Desde la USO de Canarias, además, somos especialmente activas en el impulso de todo ese tipo de medidas porque entendemos que ese es un principio fundamental. Es una línea fundamental de nuestra organización, que es trabajar por la reivindicación de los derechos de igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Porque entendemos que cualquier discriminación que se produzca en el mercado de trabajo es una vulneración de derechos fundamentales. Estamos vulnerando un principio fundamental, que es el principio de igualdad. Y en muchas ocasiones esa vulneración coloca en riesgo, en posición de riesgo, en este caso, a las trabajadoras, ¿no? Entonces, para nosotras es fundamental como sindicato impulsar todo este tipo de medidas. Y el papel de la Secretaría es apoyar en el impulso de ese tipo de actuaciones, ¿no? ¿Algo más que quieran añadir, Lola? Hombre, a mí me gustaría, siempre estoy diciéndolo con todos los organismos oficiales que me reúno, siempre digo lo mismo, hacer un llamamiento a todos a lo que son los privados, no puedo entrar entre comillas, pero a los públicos sí, de que en los concursos pues que den más puntuación a las empresas que presenten el sello de calidad de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos facilita un poco más, dentro de la dificultad que tenemos, nos facilita un poco más el acceso a los puestos de trabajo. Entre otras cosas, la lucha aquí en este sector no acaba. Nosotros tenemos que demostrar, y es agotador a veces, que vales lo mismo que un compañero,
pero es verdad que gracias a Dios ya el sector va abriéndose poco a poco y bueno, que espero que en unos añitos ya estemos equiparados. Que tenemos muchos problemas de discriminación sexual y discriminación por razón de sexo en muchísimos lugares. Es complicado llegar a todos lados, también es verdad, porque nosotros somos unas islas y, por ejemplo, en mi secretaría pues me cuesta un poco llegar a las islas más menores, es más complicado, pero tenemos bastantes problemas. O sea, hay compañeras que sufren, pues que se rían de sus pechos, que se rían del uniforme por cómo les queda. Es que tenemos, es muy complicado el sector, pero vamos, que gracias a Dios por lo menos se ve un horizonte que tarde o temprano espero que se den cuenta. Hay mujeres mejor preparadas incluso que algunos hombres. Queremos entrar con plenos derechos y con toda la dignidad del mundo, y que espero que en un futuro no muy lejano estemos a igualdad de condiciones. Olga. Bueno, pues simplemente yo quiero plantear eso, es decir, que tomemos conciencia, que las mujeres tomemos conciencia de que tenemos derecho a tener empleo, que tenemos además derecho a tener empleo en igualdad, que aquello que hemos normalizado, es decir, que las relaciones de desigualdad, por desgracia, se han normalizado en el marco de la empresa, también fuera de la empresa y a nivel social, pero en el marco de la empresa, que se dirijan al sindicato, que se informen de cuáles son los derechos que tienen y que después, si quieren actuar, que lo hagan, que yo sé que en muchas ocasiones no lo podemos hacer porque nos sentimos condicionadas, porque no olvidemos que la dificultad de denunciar las situaciones de discriminación es que nos va el potaje en ello, ¿no? Es decir, nos va la comida en ello, pero que sepan que tienen derechos, que se informen, que se acerquen al sindicato para informarse, que la Uso de Canarias sabe lo que está pasando, que en la medida que podemos estamos denunciando ese tipo de situaciones, pero que sepan que tienen un espacio común, un espacio donde entendemos lo que está ocurriendo y que en la medida de lo posible vamos a asesorar en ese sentido. Y sobre todo que socialmente tomemos conciencia de que cada situación de discriminación que viven las mujeres en el mercado de trabajo es una vulneración de derechos fundamentales, de los derechos que las mujeres tenemos por ser seres humanos. Muy bien, pues muchísimas gracias Olga Manduca, muchísimas gracias Lola Espinosa, Olga Manduca y Lola Espinosa, responsables de Secretaría de Mujer Uso Canarias, y Lola, secretaria de Igualdad de FTSP Uso Canario, por haber estado hoy aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, hablando sobre el tema de la mujer dentro del sindicato y dentro del sector de la seguridad privada. Que tengan un feliz día, muy buenos días Gran Canaria, y recordad que esta entrevista puede ser visionada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días Gran Canaria.